¿Quién mató al inocente? ¿Quién le produjo la muerte al hijo si él nunca había pecado? ¿Quién? Cristo se ofreció a morir, pero no tenía que morir. Él mismo no se quitó la vida. El diablo no podía matarle, los judíos ni siquiera lo tocaron, y los romanos solo lo crucificaron. ¿Quién mató al hijo? ¿Quién ejecutó la sentencia de muerte sobre el hijo? El único candidato para matar al hijo es el Padre, el juez ejecutor del Calvario, que conste el acta. Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba nuestro característico saludo pastoral al inicio del programa, de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo este programa desde aquí en Valencia, España. Muy bienvenidos una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el 16º estudio expositivo de la primera carta de Pedro, donde hoy estudiaremos los versículos 18 al 22, completando así el capítulo 3. Hemos pasado ya el ecuador de la carta de Pedro. Más de media carta analizada meticulosamente para usted. Como ya hemos dicho, la centralidad de la carta de Pedro es mostrar de forma única, como en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, el verdadero sentido del sufrimiento en el cristiano. Pero, junto con la centralidad del tema del sufrimiento, Pedro toca también otros temas necesarios para la vida cristiana, tanto en doctrina como en conducta. Temas que hemos ido estudiando y seguiremos estudiando hoy de forma detallada para su mejor comprensión. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas del primer versículo de hoy, el versículo 18 que, de forma parafraseada, dice así: Cristo murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo, pero se mantuvo vivo en el espíritu. Punto número 1. La primera frase habla de la muerte del Señor por los pecados. Para él, la ley de la paga del pecado es la muerte no aplicaba, estimado oyente, porque Jesús nunca había pecado. Entonces la pregunta es, ¿por qué tenía que morir y quién lo mató si no había pecado? Dos respuestas teológicas que daremos a continuación. Primera respuesta: Jesús no tenía que morir, pero él se ofreció para recibir la justicia que merecen los delitos del hombre por haber infringido el hombre las leyes de Dios. Esa es la razón de la muerte del Señor Jesús. Usted ha infringido las leyes de Dios, estimado oyente, y por lo tanto merece la justicia de Dios. El pecado es delito. Delito es infringir la ley de Dios. Y el que infringe la ley de Dios es un delincuente, así de jurídico. Por eso Dios tiene que aplicar la justicia que despiertan los delitos del hombre. Dios no puede dejar de lado esa justicia, sería una injusticia. Así que Dios tiene que descargar la justicia que merecen los pecados del hombre. Ahora, si Dios descarga la justicia sobre cada hombre, ¡zas!, lo mata y lo envía a la cárcel eterna. Pero, precisamente, Dios mismo diseña un plan jurídico para librar al hombre de esa cárcel. Por eso Jesús viene voluntariamente, cumple toda la ley voluntariamente, recibe la justicia de Dios voluntariamente y muere voluntariamente bajo la justicia de Dios. Y así queda aplicada, cumplida, satisfecha y descargada la justicia que merece cada hombre. Por eso tenía que morir Jesús, para recibir la justicia que merecen sus pecados. En el Calvario muere un inocente, y en el Calvario queda satisfecha
la justicia de Dios. Segundo, ahora, la siguiente pregunta es, ¿quién mató al inocente? ¿Quién mató al Hijo de Dios? ¿Quién le quitó la vida? ¿Quién le produjo la muerte al Hijo de Dios si él nunca había pecado? ¿Quién lo mató? Él mismo no se quitó la vida, sería suicidio. El diablo no podía matarle, sería participar en la salvación. Los judíos ni siquiera lo tocaron, y los romanos solo lo crucificaron. Entonces, ¿quién mató al Hijo? ¿Quién ejecutó la sentencia de muerte sobre el Hijo? El único candidato para matar al Hijo de Dios es el Padre, el juez ejecutor del Calvario, que conste en acta. ¿Quién mató al inocente? ¿Quién le produjo la muerte al Hijo si él nunca había pecado? ¿Quién? Cristo se ofreció a morir, pero no tenía que morir. Él mismo no se quitó la vida, el diablo no podía matarle. Los judíos ni siquiera lo tocaron, y los romanos solo lo crucificaron. ¿Quién mató al Hijo? ¿Quién ejecutó la sentencia de muerte sobre el Hijo? El único candidato para matar al Hijo es el Padre, el juez ejecutor del Calvario, que conste en acta. Punto número 2. Aprovechamos esta invaluable oportunidad para desacreditar a la falsa Iglesia Católica y este falso Papa actual que dicen que en la misa se renueva literalmente el sacrificio del Calvario. Pero el texto de Pedro y el libro de Hebreos dicen que Cristo no muere más. Cristo no renueva nunca su muerte. Solo murió una sola vez. Solo fue sacrificado una vez. Por lo tanto, no hay opción de renovación del sacrificio del Calvario, como dice la falsa Iglesia Católica. La renovación es repetición, y la Biblia dice que solo fue una vez su sacrificio. La blasfema Iglesia Católica, con el Papa al frente, ofende a Dios diciendo que la misa renueva el Calvario. Cristo tiene un cuerpo físico, señores teólogos católicos, y no se separa de su cuerpo para meterse en una hostia que se pudre con el tiempo. Por lo tanto, la doctrina de la Eucaristía, la misa y el sagrario son pecado. Es contrario a la lógica, es contrario a las leyes físicas y es contrario a la palabra de Dios. Es herejía en estado puro. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 3. El texto dice: el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Estimado oyente, sus injusticias, sus pecados, sus delitos, sus maldades lo llevan al infierno, pero Cristo, por medio del Evangelio, lo lleva a la gloria de Dios. Cuando el texto dice el justo, se refiere evidentemente al Señor Jesús, que, como hemos dicho, nunca cometió un solo error, ni un solo pecado, ni un solo fallo, ni una sola injusticia, nada de nada. Durante 33 años, el planeta vio un hombre perfecto, un hombre completamente justo. Ese privilegio de tener delante un hombre perfecto solo lo tuvieron unos pocos en aquel tiempo. Pero, aún hay una maravillosa esperanza de volver a ver el mismo hombre perfecto en cuerpo y alma, pero no por 33 cortos años, sino verlo y estar con él por millones y millones de siglos en una convivencia eterna en el reino de los cielos. ¡Qué maravillosa esperanza que usted también puede tener! No se lo pierda, estimado oyente. Pero para poder entrar por los portales de esplendor del reino y convivir con el Rey del Reino,
Usted previamente debe entrar por la puerta estrecha de Marcos capítulo 1, versículo 15 y obedecer los requisitos que hay en esa puerta de entrada, y entonces sí, un día tendrá usted acceso a ese mundo maravilloso material, con el ser más maravilloso, siendo nosotros un día seres materiales perfectos por toda la eternidad en un universo material. ¿Se lo va a perder? Venga con nosotros al reino, estimado oyente. Punto número 4. Cuando el texto se refiere a los injustos, se refiere a los millones y millones de seres humanos a lo largo de las generaciones. Se refiere a todos los hombres, se refiere a usted. Por mucho que usted esté metido en una iglesia o se crea buena persona, una iglesia no le hace justo, no lo hace cristiano, no lo hace salvo. Al contrario, lo hace más injusto ante Dios. Y esa palabra injustos incluye también a María, la madre de Jesús, la cual también cometió injusticias. Y por eso ella no es inmaculada, sino pecadora. Si María fuera inmaculada, Pedro no diría injustos en general, sino diría excepto María. Ella necesitó también creer en su Salvador y reconocerse miserable ante Dios para ser salva, tal como dice Lucas capítulo 1 versículo 47. Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la miseria de su sierva. Ahí están los dos requisitos de salvación de María. Primero, María reconoce a Jesús, su Hijo, como el Salvador. Y segundo, María se reconoce miserable ante Dios. Bendito sea Dios que se acordó de la miseria de los injustos. Bendito sea Dios que no acortó su paciencia sobre los injustos. Bendito sea Dios que nos dio una oportunidad a los injustos. Bendito sea Dios que por medio de su evangelio nos convierte en justos. ¿Está usted transformado en una persona justa o sigue cometiendo injusticias? Si usted comete injusticias, no es justo. Usted es injusto. Y si usted es injusto, a usted le espera la cárcel eterna. ¿Cómo son sus obras, estimado oyente? ¿Son justas o son injustas? Si usted es injusto en su casa, en su matrimonio, en su doctrina, con sus hijos, con sus empleados, con su pastor, con su familia, con los hombres. Si usted es injusto, entonces usted es una raza de hombres perversos que le espera el castigo eterno por ser injusto. El Dios de justicia juzgará sus injusticias, y si usted muere con sus injusticias sin perdonar, usted será aterrorizado por toda la eternidad. Usted será torturado físicamente por toda la eternidad. Usted será torturado en su alma por toda la eternidad si no pasa de ser injusto a justo por medio del Evangelio. Punto número 5. Dice el texto, muerto en la carne. Esta frase evidentemente se refiere a la muerte física y corporal de Jesús en la cruz. Aprovechamos entonces para aclarar que muerte significa separación y muerte no significa ausencia de conciencia, como dicen los mentirosos adventistas y sus primos los testigos de Jehová. Estas dos sectas enseñan la falsedad de la inconsciencia después de la muerte física. Pero si eso fuera así, primero, Dios sería injusto porque no castigaría a los injustos. Y segundo, a la vez, eso iría contra la palabra de Dios que, en boca mismo de Jesús, dijo en Mateo capítulo 25, versículo 46, castigo eterno. Así que jaque a los adventistas y a los testigos de Jehová, porque no existe la inconsciencia después de la muerte. Y punto número 6 del versículo 18. La última frase del versículo 18 dice, vivo en el Espíritu. Aunque Jesús murió físicamente, es decir, aunque su parte material, su cuerpo, se separó de su parte espiritual en la cruz, aunque su parte física quedó inactiva, quedó muerta, quedó sin latidos, sin movimiento, sin respiración por 3 días y 3 noches,
Sin embargo, su parte interior, su parte espiritual, siguió viva. Por eso dice el texto que Jesús siguió vivo en el Espíritu. Y ese es un principio universal teológico que no entienden algunas sectas, como los ya mencionados necios adventistas y sus primos los necios testigos. Ellos no entienden esta enseñanza teológica, que cuando muere un cuerpo, muere la carne, pero el alma sigue viva, nunca inconsciente. Cuando muere un inconverso, es decir, cuando usted muera, cuando se separe su cuerpo de su alma, si su alma está llena de pecados sin perdonar, su alma seguirá viva e irá al castigo eterno consciente y luego recibirá un cuerpo que resista el fuego para que sufra por los siglos de los siglos. No se trata de meterle miedo, estimado oyente. Esto es lo que dijo Jesús: castigo eterno. El infierno consciente y eterno es real, estimado oyente, lo dice toda la Biblia. Olvídese de las iglesias que le tienen enganchado con falsas ideas que lo llevan a usted y a ellos al infierno eterno, tal como dijo Jesús. Ciegos, guías de ciegos, ambos irán al abismo eterno. Háganos caso, escuche esta voz, razone lo que le decimos y escape antes de que sea demasiado tarde de esas iglesias. Las iglesias le llevan al castigo eterno, sencillamente porque al tener tan solo una doctrina errada, eso es suficiente para que toda la iglesia esté contaminada, y si usted está ahí, será contaminado y cómplice y luego será condenado. La cosa es terrible, estimado católico, estimado calvinista, estimado metodista, adventista, presbiteriano, anglicano, pentecostal, mesiánico o seguidor de algún rabino. Todos estos grupos irán un día al castigo eterno, del cual nunca saldrán. Un lugar de terror, horror y dolor por los siglos de los siglos. Usted, después de su muerte, también seguirá vivo para siempre. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 19 y la primera parte del versículo 20 que dice: Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes al mensaje de Dios. Punto número 1. Este es uno de los pasajes más polémicos de todo el Nuevo Testamento. El texto parece enigmático y ha generado muchas interpretaciones teológicas. Ahora, junto con este pasaje de Pedro, tenemos el pasaje paralelo de Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10, que, de forma parafraseada, dice así: Cristo subió a lo alto del cielo, llevando consigo a los hombres salvos de todas las generaciones. ¿Y qué es eso de que subió? Pues que antes de subirlos al cielo, fue a buscarlos al paraíso, a la zona de los muertos que esperaban en Cristo, y luego de que descendió, él mismo los llevó y con su presencia llenó todo el cielo. Ahora, juntemos entonces las dos informaciones de Pedro y Pablo y armemos el rompecabezas de todo esto que sucedió los 3 días del sepulcro, y con la siguiente cronología usted lo comprenderá mejor. Preste mucha atención. Primero, Jesús muere y lleva consigo al ladrón salvo al lugar de los salvos, el paraíso. Segundo, al llegar al paraíso, anuncia a todos los salvos de todas las generaciones que el Cordero, el Mesías, el Salvador, era Él. Había venido y ya había hecho toda la obra completa del Cordero. Tercero, una vez festejado entre todos los salvos la alegría de Cristo vencedor en el paraíso, el Señor los lleva al cielo y se cierra el paraíso. El paraíso era un lugar temporal precioso, pero era un lugar en espera de la obra acabada de Cristo. Ahora el paraíso ya no existe. La fe en el Cordero animal no les permitía entrar al cielo directamente, tenían que esperar que muriera el Cordero perfecto, y por eso el Señor va allí y les anuncia que su obra perfecta estaba acabada y ahora sí los lleva al cielo. Cuarto, junto con los salvos que lleva al cielo, Jesús también lleva su sangre al templo del cielo. Quinto, Jesús baja del cielo y antes de tomar nuevamente su cuerpo dejado en la tumba, parecería, según las palabras de Pedro aquí, que va al lugar de los muertos inconversos,
a la terrible cárcel de oscuridad, donde están todos los perdidos, y allí se presenta ante ellos, no para darles una segunda oportunidad, como dicen muchos por ahí, sino para sellar su sentencia de condenación eterna. Sexto, Jesús vuelve a tomar su cuerpo el sábado, después de las 6 de la tarde, hora judía, y entonces resucita. Y séptimo, luego en la mañana del primer día de la semana, que es nuestro domingo, se aparece a las mujeres. Esta sería la cronología de todo lo que sucedió los 3 días y las 3 noches después del Calvario. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2. El pasaje habla de los espíritus desobedientes que fueron a parar a la cárcel de oscuridad. Esto se refiere a los perdidos que hablamos antes. Se refiere a los inconversos que no hicieron caso en la antigüedad del mensaje de salvación. Y eso nos lleva a hacerle una pregunta reflexiva, estimado oyente. ¿Es usted un desobediente igual que aquellos hombres de la antigüedad? ¿Está usted desobedeciendo día tras día el mandato de convertirse? ¿Está usted dilatando o rechazando la salvación? ¿Sabe una cosa? Si usted es desobediente a este llamado de Dios a convertirse que escucha hoy, a dejar las iglesias, si usted es desobediente a entrar al arca, Dios le cerrará la puerta y usted formará parte también de ese grupo inmenso de espíritus desobedientes que están ahora en tortura en espera del juicio. Así que sin más palabras, reflexione, estimado oyente, sobre este pasaje, a ver si usted está siendo desobediente. No vaya a la cárcel de los infiernos, no sea desobediente, no sea necio como aquella generación. Obedezca el mandato actual de Marcos capítulo 1, versículo 15. No haga como la generación desobediente, indiferente, burlona de los días de Noé. ¿Sabe dónde está esa generación ahora? Está en un lugar de oscuridad y tormento. En el arca de Noé solo había una puerta. Así que escuche la voz de este moderno Noé que le habla y entre en el arca de la salvación por la única puerta que hay. Marcos capítulo 1, versículo 15. No hay más puertas de salvación. Para preguntas del tema, escríbanos. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del resto del pasaje del versículo 20 que dice: En los días de Noé, la paciencia de Dios esperaba mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, solo 8, fueron salvadas del agua. Punto número 1. Hablar de los días de Noé es lo mismo que hablar del diluvio. El tema del diluvio es fascinante, estimado oyente, desde todos los puntos de vista que se lo vea. Pero no tenemos tiempo de extendernos en este programa para dar las evidencias de un diluvio universal que sí existió, como todas las culturas lo confirman. Pero si la Biblia en boca de Moisés, Jesús y Pedro lo dicen, es suficiente. Eso significa que el diluvio universal fue verdad. Dios se cansó de la humanidad, se cansó de su maldad y la destruyó. La Biblia, la evidencia científica y los fósiles demuestran que Dios un día castigó toda la maldad humana con agua. Y ahora sucederá con el Apocalipsis, la tercera y última vez que Dios castigará a toda la humanidad impía. Por cierto, permítame aclarar que el Apocalipsis de Dios aún está muy lejos. El fin del mundo y la venida de Cristo aún están muy lejos. Esa es nuestra profecía. Pero. Antes de que llegue el castigo general de todos los hombres a la tierra, cuidado, estimado oyente, porque la evidencia muestra que cada día Dios también le hace llegar a la gente el particular castigo de sus actos cuando les quita la vida. Tenga cuidado, estimado oyente, que no llegue de repente un día su diluvio personal a su vida y usted acabe ahogado en un lago de fuego eterno. Punto número 2. Pedro nos habla de la paciencia de Dios, el juez. Dios es juez, estimado oyente, y está teniendo paciencia con los hombres delincuentes. Los hombres están en libertad condicional ante Dios en espera de su sentencia. Su sentencia está dictada ya, culpable por sus delitos.
Un juez puede dilatar una sentencia. Lo que no puede hacer un juez es tener misericordia y amor sobre el delincuente y no aplicarle la justicia. Eso no lo puede hacer un buen juez. La Biblia dice que todos los hombres son delincuentes por cometer delitos al romper la ley de Dios. Por lo tanto, Dios el juez no puede tener misericordia ni amor al hombre, como dicen los falsos pastores. Dios tiene paciencia con el hombre hasta que se le acabe la paciencia con el hombre y vaya matando a cada uno de los hombres. La muerte de un hombre es el fin de la paciencia de Dios. Dios tendría que matar a todo hombre ya en la adolescencia, cuando salen de niños y empiezan a pecar. Pero, Dios aplica otra ley, una ley que detiene la ley de la muerte, y es la ley de la paciencia. La ley de la paciencia es más fuerte que la ley de la muerte. Por eso usted aún vive a pesar de sus pecados. Pero cuando Dios quita su paciencia, entonces, ¡zas!, el hombre caerá muerto. Usted caerá muerto. Cuando usted ve que alguien muere, es porque la paciencia de Dios se terminó en esa persona. Así que tenga cuidado, aprenda, reflexione, tiemble cuando alguien muere, porque es un aviso para usted. Un día, sin saber, Dios le cortará a usted la paciencia, lo matará, y si usted muere con sus pecados sin perdonar, le espera la cárcel eterna. No abuse de la paciencia de Dios. La única razón por la cual usted vive y este planeta aún existe es por la paciencia de Dios y por el Evangelio de Dios. Dios no le dio la vida para prosperar, ni hacer dinero, ni para obtener bendiciones. Eso es un engaño de los pastores. La vida que usted tiene, la paciencia de Dios sobre sus pecados, es para que usted tenga tiempo de buscar a Dios, buscar la salvación de Dios y buscar el perdón de los pecados por medio del Evangelio de Dios. La verdadera vida está después de la muerte, no está en esta vida. Esta vida Dios la dio para prepararnos para la otra vida. Se lo repito. La verdadera vida está después de la muerte, no en esta vida. Esta vida Dios la dio para prepararnos para la otra vida. Por lo tanto, jaque a los predicadores de la prosperidad, a los predicadores de la buena vida, a los motivadores, a los de las bendiciones, a los psicólogos, a la gente de la cienciología y a todos esos que solo buscan la prosperidad en este mundo. El que busca la prosperidad, un día tendrá una terrible eternidad. La paciencia de Dios es exactamente igual que hablar de la ira pasiva de Dios. Dios está enfurecido con el hombre. Su furia se desata ante tanta perversión humana, tanta maldad, tanta injusticia, tanto dolor causado por unos pocos, tantos políticos ineptos, tantos perversos, tantos abortos, tanta inmoralidad, tanta perversión, tantos jueces corruptos, tanta humanidad religiosa. A Dios le indigna el robo, el chantaje, los políticos, la religión, la mentira, los abortistas, los violadores, los pastores, los papas, los homosexuales, las lesbianas, los trans, los rabinos, los sacerdotes, las pastoras, las monjas, los monjes, los religiosos, los que van a misa, los que van al culto, los tatuados, los gordos por comer sin medida, los malos, las feministas, los divorciados, los machistas, las iglesias, las mujeres sensuales y un largo etcétera. A todos estos y más, Dios los aborrece a todos. La ira de Dios y la paciencia de Dios está sobre ellos. Este mundo no merece la paciencia de Dios, solo merece la ira y la justicia de Dios. Pero bendita sea la paciencia de Dios, que nos permite obtener el perdón de los pecados, la absolución de los delitos y aún encima entrar a un reino de felicidad eterna. Y todo esto por medio del Evangelio. Punto número 3 del versículo 20. Llegamos ahora, estimado oyente, a la frase más impactante de toda la carta de Pedro, la frase más fuerte, la frase más importante del libro, una frase que estremece, una frase que nos pone en alerta, una frase que preocupa, una frase que debe hacerle reflexionar, una frase terrible, la frase donde Pedro dice, un principio universal implacable.
Pocas son las personas que se salvan de ir al castigo eterno, a la tortura eterna, al sufrimiento eterno, al desgarro del alma eterna, a un lugar de fuego eterno, a un lugar claustrofóbico eterno, quemando su cuerpo de forma interminable, gritando de forma desgarradora, viendo el paso del tiempo sin fin y mucho más terror. Son muy pocos los que se salvan de este lugar, dice Pedro. La frase se dice varias veces en el Nuevo Testamento. Pedro lo da a entender aquí en este pasaje. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39, diciendo como en los días de Noé. Y en los días de Noé se salvaron pocos. Eso infiere que los muchos se perdieron. Mateo capítulo 7, versículo 14 dice, pocos son los que se salvan. Mateo capítulo 22, versículo 14 dice también que son pocos los que se salvan. Lucas capítulo 13, versículo 23 al 24 da a entender la idea de que son pocos los que se salvan. Lucas capítulo 12, versículo 32 da a entender que el grupo de salvos es pequeño. Y Pablo lo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. La fe es de pocos. En los días del Señor Jesús pocos fueron los salvos. En los días de los apóstoles pocos fueron los salvos. Y en los días de hoy, a pesar de haber innumerables iglesias, todas están llenas de perdidos y nuestra evidencia pastoral de casi 40 años de ministerio muestra y demuestra que son muy pocos los salvos que entran al reino. Piense esto, nadie de las religiones orientales se salva, nadie. Nadie de los musulmanes se salva, nadie. Nadie de las religiones africanas se salva, nadie. Nadie de las iglesias cristianas se salva, nadie. Entonces solo hay un pequeño, muy pequeño grupo en cada generación que se salva. Solo se salvan los que obedecen Marcos capítulo 1, versículo 15, el pasaje universal para la salvación del hombre. Ya ha pasado una generación y he buscado por el mundo, por internet, en España, en otros países, y he hallado que solo unos pocos son salvos, contados con los dedos de la mano. Si hubiera más salvos, se notaría. Hay millones de religiosos, pero solo hay unos pocos salvos. Hay mucho engañado, pero muy pocos salvos. Evidentemente no sé cuántos son los salvos, pero si uno repasa internet y ve el panorama de las iglesias, la evidencia de que son pocos los salvos es contundente. ¿Y cuántos son pocos, pastor? Bueno, no tengo un número, pero sí hay una realidad objetiva. Pocos son pocos. Si hubiera muchos, se verían. ¿Usted cree que en los días de Noé la gente no era religiosa? Claro que eran religiosos. El hombre siempre fue religioso a lo largo de las generaciones. ¿Esa generación era salva a pesar de ser religiosa? No. ¿Cuántos convertidos hay en España? Pocos, contados con los dedos de la mano. ¿Cuántos convertidos habrá en Europa? Pues que yo sepa, muy pocos, contados con los dedos de la mano y aún sobran. ¿Cuántos convertidos hay en las 3 Américas? Pues a mi juicio y a experiencia, muy pocos, sinceramente, estimado oyente. Hay muchas iglesias en las Américas, hay miles de iglesias, pero pocos convertidos. La radicalidad de la Biblia, el filtro tan estricto de Marcos capítulo 1, versículo 15, y la radicalidad de la vida cristiana es tal que al fin solo quedan unos pocos para un reino inmenso. ¿Se quedará usted fuera del reino, estimado oyente? Usted puede ser salvo, usted puede ser parte de ese grupo pequeño si de forma radical obedece hoy Marcos capítulo 1, versículo 15. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del versículo 21 que dice: Aquel agua del diluvio representa el agua del bautismo que ahora nos salva. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en tener una conciencia limpia delante de Dios. Y esta salvación es por la resurrección de Jesucristo. Punto número 1. Cuando uno lee este pasaje, no puede menos que enojarse con Pedro. Sí, ha oído bien. Enojarse con Pedro, tal como un día también lo hizo Pablo con Pedro. Enojarnos por escribir un tema tan importante de forma tan complicada, sin explicación alguna y dando lugar a errores doctrinales.
Es cierto que el Espíritu Santo es el que revela las ideas, en este caso a Pedro, como se lo da a todos los apóstoles. Pero el problema es la forma que tiene Pedro de escribir las ideas. La revelación la da el Espíritu Santo, pero la idea la pone el escritor en su libre albedrío como quiere. Y ahí es donde surgen los problemas siempre con Pedro, porque por falta de claridad de Pedro al escribir las ideas, o por la pobre traducción a veces del traductor, o por la falta de estudio del predicador, o por la falta de valentía y crítica al escritor bíblico, surgen las sectas y sus interpretaciones teológicas, como los que creen que el bautismo salva precisamente por causa de este pasaje mal escrito por Pedro. Pedro es pobre, Pedro es torpe, es un hombre sin letras. Pedro no puso esfuerzo en explicar en su carta a los judíos convertidos qué quiso decir con este tema del agua del bautismo que salva. Así como Pedro falló 100 veces en su vida y en su teología, esta es una vez más de ellas, dándole alas a las sectas para justificar que el bautismo salva. Pedro ya había fallado garrafalmente en Gálatas cuando Pablo le rectificó severamente que la salvación no es por cumplir la ley ni por obras como él creía. Y en este caso, Pedro, el pobre, vuelve con los problemas de doctrina diciendo aparentemente que el bautismo salva. El texto parece que dice que el bautismo salva, pero eso es falso, y por causa suya surgen las sectas. Y una de esas sectas es la ramera Iglesia Católica, que ha matado gente por defender que el bautismo salva. También están las sectas pentecostales que dicen que el bautismo perdona los pecados y salva, precisamente por culpa de este pasaje de Pedro. Por mucho que parezca que Pedro aquí diga que el bautismo salva, y en Hechos capítulo 2 versículo 38, que el bautismo perdona los pecados, por mucho que lo diga este apóstol Pedro, nosotros decimos que no, que eso es un error teológico de Pedro, o como poco, una pobre explicación del tema, porque Pedro es pobre. Señoras y señores oyentes, el bautismo no salva a nadie, aunque lo diga Pedro. Lo que salva es Marcos capítulo 1 versículo 15, dicho por el Señor Jesús. Punto. Punto número 2. Entonces ahora daremos varios puntos básicos del bautismo de forma rápida, así que síganos con atención para que no se haga muy largo el mensaje. Primero, el bautismo no salva a nadie. El bautismo se hace si se puede hacer. Si no se puede hacer, no se hace. No pasa nada si usted no se bautiza. Segundo, el ladrón de la cruz no se bautizó y se salvó. Eso demuestra contundentemente que el bautismo no es necesario, no salva. El ladrón de la cruz es una bofetada a los teólogos unicitarios, a los teólogos pentecostales y católicos romanos que creen que el bautismo salva. Tercero, el bautismo no es para niños, no es para cualquiera, no es para inconversos, es solo para personas maduras convertidas por medio de Marcos capítulo 1 versículo 15. El bautismo no salva a nadie, así que tenga paz. Cuarto, el bautismo es un acto evangelístico donde el que se bautiza le dice a la gente: mirad lo que ha pasado en mi vida, estaba muerto en mis pecados y ahora tengo nueva vida por medio del evangelio. Quinto, el agua no tiene ningún poder, estimado oyente, el agua no quita los pecados como dicen los unicitarios, el agua es materia, el agua no tiene ningún poder espiritual, así que tire todo lo que tenga en casa material religioso, estampitas de los santos, estampitas de la Virgen, imágenes de yeso, imágenes de los santos, cuadros de la Virgen, imágenes de Cristo crucificado, o cosas para protegerse de los espíritus, etcétera, etcétera. Todo eso es pecado. Tírelo a la basura, sea libre de la superstición religiosa material. En fin, lo sustancial del bautismo está dicho. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 3 del versículo 21. La última frase habla de la resurrección. La resurrección de Jesucristo es lo que le da poder y vida al Evangelio. Por eso, solo el verdadero Evangelio salva, porque es el único que está conectado a la central del cielo, desde donde sale el poder de la resurrección hacia abajo a la tierra al Evangelio. El que recibe el verdadero Evangelio recibe poder y vida para salvarse, como dice
el texto. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas del último versículo de hoy, el versículo 22, que dice: Jesucristo subió al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades de los cielos. Punto número 1. Dice: Cristo subió al cielo. ¿Qué es el cielo? Bueno, el cielo es un lugar literal, inconmensurable y maravilloso, donde ahora mismo están las personas de la divinidad, los ángeles de todo rango y los salvos sin cuerpo. En el cielo hay también un templo, hay un trono y está el arca de la alianza que fue llevada al cielo por Dios para que no haya ninguno que quiera hacerse el Indiana Jones. Dios no iba a permitir que la negligencia de los judíos hiciera que el arca de la alianza cayera en manos de los impíos. Apocalipsis nos dice que el arca de la alianza no está en Jerusalén, como dicen algunos iluminados rabinos, ni tampoco está en Etiopía, como dice la iglesia de Etiopía, ni está perdida, como dicen las películas y los documentales. El arca de la alianza, el arca de Dios, el arca de Israel, dice claramente Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, está en el cielo. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Ve, ahí lo tiene, estimado Indiana Jones. El arca está en el templo del cielo. Pero los iluminados y errados rabinos y los tontos seguidores de los rabinos judíos siguen buscando debajo de Jerusalén un arca que allí no está. Y junto con el arca y el templo en el cielo, hay también un trono, como dice el texto de Pedro. Por lo tanto, si hay un trono donde Cristo está sentado, y la Escritura dice que Él está a la diestra de Dios, es porque eso es así. Punto. Punto número 2. El texto habla de otros seres. Y tal como otras veces hemos dicho en el canal, cuando se nos habla de estos seres, eso despierta la imaginación, despierta la curiosidad de conocer esos mundos y esos seres. La Biblia nos entusiasma con ese lenguaje, el lenguaje de otros mundos y de otros seres que no están en esta tridimensión galáctica. Tiene que ser fascinante ese mundo variado de seres, estimado oyente, tiene que ser fascinante. El libro de Ezequiel nos da una leve descripción de esos seres, como hemos descrito en su día en un vídeo titulado Como en los días de Ezequiel, que le invitamos a verlo. La Biblia y Pedro dice aquí que hay otros seres en la otra dimensión celestial. Pero la Biblia no muestra ni enseña nunca que hay otros seres en otras galaxias ni en otros planetas en esta dimensión. No. Una cosa es la dimensión celestial, donde sí hay otros seres y otros mundos. Y otra cosa es la dimensión tridimensional galáctica, donde solo estamos nosotros en el universo. Sí, ha oído bien. Solo estamos nosotros en el universo, no hay nadie más. Todo eso de los extramundos y extraterrestres es producto de la imaginación de la NASA, de los escritores de novelas y del engaño del diablo. No hay extraterrestres, estimado oyente, no hay seres de otro mundo en el fondo del mar ni en ninguna otra parte del planeta. Nunca ha habido extraterrestres. Los extraterrestres, tal como los muestran las películas, los documentales y la ciencia ficción, no existen. El cuento de los extraterrestres es el resultado del engaño ingenioso del diablo, que con sus poderes ha hecho creer a los ingenuos científicos que existen otros mundos, otros seres, otras civilizaciones, pero no las hay. Nuestra tesis de que no hay extraterrestres está en un vídeo que hemos hecho en el canal que titulamos Estamos solos en el universo y le invitamos a ver. Razone esto conmigo, estimado oyente. Este universo se estropeó con el pecado y rebelión de Adán y Eva. Y no solo se estropeó la Tierra, sino todo el universo, dice la Biblia. Bien, si todo el universo está estropeado por causa de Adán, entonces eso afectaría a todas las galaxias, a los planetas y afecta a los supuestos seres inteligentes que hubiera en esos lugares, y por lo tanto los seres que hubiera allí también serían pecadores y necesitarían salvación.
La Biblia dice que la salvación está solo en la tierra, en el Evangelio, porque el Salvador vino solo a la tierra. Aquí hizo el Evangelio de salvación y luego no fue a otros mundos. La Biblia dice que Jesús regresó directamente al cielo. El Salvador no dijo: Id por todos los planetas y predicad el Evangelio. no lo dijo. Por lo tanto, eso descarta que haya seres necesitados de salvación en otros mundos. Tampoco Jesús dijo: Estad atentos, porque vendrán otros seres del universo a la tierra a buscar la salvación. Enseñadles el Evangelio. no. Jesús no dijo ninguna de estas dos versiones. Por lo tanto, no hay seres caídos, no hay extraterrestres inteligentes con naves espaciales en ninguna parte del universo. Estamos solos en el universo, estimado oyente. Lo de los ovnis es una gran mentira del ingenio poderoso del diablo, que hace todos esos muñecos que usted ve en televisión con ojos grandes, que se mueven a velocidades increíbles, pero no son seres de otro planeta, son diablos. Los ovnis son invento del diablo, sencillamente porque el diablo tiene poder, tiene ingenio, y es el príncipe de la potestad del aire, que es precisamente el lugar donde se mueven los ovnis, y es el ángel de luz, como dice la Biblia. Por eso siempre engaña con su luz a los tontos científicos cuando creen que los ovnis son aparatos de luz. En fin, mucho por hablar del tema, pero queda dicho lo suficiente. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 3 del versículo 22. Ahora bajemos a la tierra y veamos la enseñanza práctica, aplicativa y concreta para usted con la última frase del pasaje. La pregunta es: ¿está usted sujeto a Cristo? Estar sujeto a Cristo empieza con aquella frase de Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 6 que dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Está usted sujeto a lo que manda Cristo en el Nuevo Testamento? ¿Se da cuenta de la dimensión de este pasaje? Si el versículo dice que los ángeles, esos seres tremendos en poder, se sujetan al Creador, Cristo, ¿quién es usted para no sujetarse a su Creador, estimado hombre rebelde? ¿Quién es usted para rebelarse contra el Creador? ¿Sabe usted la que le espera si no se sujeta a Cristo? ¿Quién es usted para desobedecer la orden escrita del Creador? ¿Ha pensado en las consecuencias de no sujetarse a Cristo en la tierra? ¿Se ha puesto a pensar en esto? Pero pastor, yo estoy en una iglesia cristiana, yo estoy metido todo el día en la iglesia, yo me congrego cada domingo, yo creo que estoy sujeto a Cristo, yo hago todo lo que me manda mi pastor, mi pastora, mi rabino, mi sacerdote. Mi pastor me dice que él enseña correctamente la palabra de Cristo. Bueno, le entiendo, estimado oyente religioso inconverso, pero ¿sabe una cosa? Estar en una iglesia y obedecer esos líderes es precisamente todo lo contrario a estar sujeto a Cristo, porque ellos desobedecen a Cristo y le arrastran a usted a la desobediencia a Cristo con sus doctrinas falsas. Toda doctrina de cualquier iglesia es desobediencia a Cristo. Mire, por ejemplo, la misa católico romana es desobediencia a Cristo, es blasfemia. Guardar el sábado adventista es desobediencia a Cristo. Cristo ya cumplió el sábado. Las lenguas pentecostales son ridículas ante Cristo. Las doctrinas de la desgracia calvinistas no se sujetan a la palabra de Cristo. Los mormones, los unicitarios, los rabinos y demás, ni hablemos. Todos están en rebelión a Cristo porque hacen lo que Cristo no les manda. Ninguna iglesia de hoy está sujeta a Cristo. Por ejemplo, Cristo dice que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Y qué hacen las iglesias? Construyen templos, catedrales, locales y demás edificios. Eso es claramente un desafío a Cristo. Otro ejemplo. Cristo dice que la salvación es por medio de Marcos capítulo 1, versículo 15. Y todas las iglesias, sin excepción, diseñan un método de salvación que no concuerda con lo que dijo Cristo en Marcos capítulo 1, versículo 15. Otro ejemplo. Cristo dice no al divorcio, no al recasamiento del divorciado. Y casi todas las iglesias de hoy admiten el divorcio y el recasamiento del divorciado por adulterio o por abandono o por lo que sea. Y eso no es estar sujeto a la palabra de Cristo. Por eso le decía que los que se salvan son muy pocos. ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? ¿En los que viven sujetos a Cristo y su palabra?
¿O vive usted por libre, sujeto a su iglesia y a sus palabras? ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? ¿Está usted sujeto a Cristo? Bien, una vez más se nos ha ido el tiempo del programa, estimado oyente. Mucho más se pudo haber dicho en el estudio de hoy, pero con lo dicho ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. ¿Quién mató al inocente? ¿Quién le produjo la muerte al Hijo si él nunca había pecado? ¿Quién? Cristo se ofreció a morir, pero no tenía que morir. Él mismo no se quitó la vida. El diablo no podía matarle, los judíos ni siquiera lo tocaron, y los romanos solo lo crucificaron. ¿Quién mató al Hijo? ¿Quién ejecutó la sentencia de muerte sobre el Hijo? El único candidato para matar al Hijo es el Padre, el juez ejecutor del Calvario, que conste en acta. Nada más por hoy. Terminamos el programa animándole a colaborar con el Ministerio Tinajas. Necesitamos su ayuda. Ayúdenos a ayudar. La mies es mucha y los medios son pocos. Muchas gracias por su ayuda. Les ha compartido este mensaje quien les habla, el pastor y expositor bíblico Nikos Ricoy, emitiendo el programa desde aquí, en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.